Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica. Hoy, como estamos celebrando lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una costumbre que nosotros celebramos los 52 domingos del año. No solamente tenemos este día para celebrar, sino que en obediencia a su mandato, nosotros nos congregamos este día, damos gloria, damos honra al Señor durante todo el año por ese hecho histórico que representó la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón, yo quiero invitarles en esta mañana que consideremos el tema: ¿por qué debo creer en la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué debo de creer en la resurrección de Jesucristo? Vamos a hacer una oración presentando este día, y luego les invitaré a que consideremos una porción de las Escrituras. Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana una vez más estamos delante de tu presencia para honrar tu nombre, para honrar tus mandamientos, para honrar tus ordenanzas, una de ellas que nos invita a apartar un día de 7 para consagrarnos a ti, para estar en tu presencia, para tener comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe, para crecer, para ser estimulados al amor y a las buenas obras, como real y efectivamente tú nos mandas en tu palabra. Te suplicamos de una manera especial, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos en este tu día, y que también como hijos tuyos que somos, pues podamos profundizar un poco más en tu palabra, aprender de ella, ser desafiados por tu palabra, y que ese entendimiento que adquiramos de tu palabra pues nos lleve a ser mejores creyentes, mejores hijos e hijas tuyos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Les invito a que busquemos a Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8 y 12 al 19. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 8 y 12 al 19. Página 1180 en la Nueva Biblia de las Américas. Nos dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Fin de la cita. Pablo escribió estas palabras alrededor del año 55 después de Cristo. Estamos hablando que habían transcurrido en promedio unos 25 a 30 años luego de la resurrección de nuestro Señor. Y él escribió esta carta a esta iglesia en respuesta a la creencia de que lo físico es malo y no puede tener parte en la eternidad. Ese era el concepto que abundaba en el mundo gentil, principalmente entre los griegos. Decía, lo físico no es importante, lo importante es lo espiritual y no es necesario de que haya una resurrección del cuerpo físico, porque lo físico es malo. Lamentablemente, nosotros nos encontramos que 2000 años después, estas palabras todavía hablan la verdad, aunque por una razón ligeramente diferente. Si nosotros vamos a continuar en forma física después de la muerte o no, muchos todavía niegan que Jesús existió y mucho menos que fue resucitado de entre los muertos. Entonces, si esta afirmación es cierta, como señala Pablo en este pasaje que acabamos de leer, pues entonces los que enseñamos la doctrina de la resurrección de Cristo, pues como termina Pablo en el verso que acabamos de leer, nosotros somos las personas más dignas de lástima. Somos las personas más dignas de pena si Cristo no resucitó. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es realmente así? ¿Somos nosotros las personas más dignas de lástima en esta tierra? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque es la verdad, el hecho histórico de que Cristo Jesús resucitó. Y por esa razón, los que creemos y los que proclamamos que Jesús es el Cristo resucitado, que vivió hace 2000 años, que sufrió dolores indecibles cuando fue crucificado en una cruz, pero que al tercer día, de manera gloriosa, se levantó triunfante de la muerte. Entonces, por lo tanto, nosotros somos aquellas personas que deberíamos de, con alta estima, considerar lo que representa para nosotros la resurrección de Cristo. Y por esa razón el tema de esta mañana: ¿por qué debo creer en la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué debo de creer? Y a manera solamente de introducción, porque luego en el sermón vamos a abundar un poquito más, lo primero que nosotros tenemos que determinar, la primera cuestión es determinar si Jesús realmente existió. Existió ese personaje histórico que se llamó Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, Jesús el hijo de José y María.
Existió Jesús, como también se le llamó, Jesús el hijo de David. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, además de los diversos autores de las cartas de los evangelios, como en el caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago o Judas, el autor de la carta, que escribieron sus historias, que escribieron sus cartas con poca colaboración entre ellos, también nosotros nos encontramos, aparte de que ellos, esos autores, hacen mención de que Jesucristo resucitó, aparte de ellos, también tenemos, para darles un ejemplo, el caso de un historiador judío no cristiano llamado Josefo, que en sus cartas que nos han quedado hasta ahora, que están disponibles hasta ahora, él mencionó este hecho. En una de sus cartas él dice de la siguiente forma: en este momento hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y él era conocido por ser virtuoso. Estamos hablando de un historiador no cristiano, judío, ¿verdad? Pero no cristiano. Entonces, si nos vamos a ese documento, nos damos cuenta que una persona que no tenía nada que perder o ganar con hablar acerca de este personaje judío del siglo I, afirma de que existió alguien llamado Jesús que era bueno y virtuoso. Incluso en sus cartas habla de que hace referencia de que fue muerto, que fue crucificado. Es decir, lo primero que nosotros podemos ver es que real y efectivamente existió el Cristo, existió el Jesús humano. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo que nosotros tenemos que ver es si Jesús fue crucificado. Incluso hay más relatos en ese sentido, de que hubo un personaje llamado Jesús en el siglo I que fue crucificado. Josefo lo mencionó, como les acabo de decir, en una de sus cartas, pero también lo hizo otro personaje llamado Julio Africano. Y mientras citaba a otro historiador llamado Talo, dice que hubo un Jesús en el siglo I que fue crucificado. Es decir, estamos ya hablando por lo menos de 3 personajes no creyentes, no cristianos, que hacen referencia a la verdad histórica de que hubo un personaje llamado Jesús y que ese personaje llamado Jesús fue crucificado. Pero también documentos que no tienen nada que ver con el cristianismo, como lo que es el Talmud de Babilonia, no tiene nada que ver con cristianismo, habla acerca de un Jesús que tenía fama de ser un hombre sabio y virtuoso, y dice el Talmud, y fue asesinado por los judíos. Entonces, históricamente hablando, podemos afirmar de que hay documentos escritos en aquella época que hacen referencia, sin ellos tener ninguna relación con el cristianismo, acerca de ese personaje histórico llamado Jesús y ese personaje histórico que fue crucificado, que fue muerto por los judíos. Bueno, hasta ahora estamos bien, ¿verdad que sí? Podemos afirmar que el Jesús histórico existió. Podemos afirmar que ese Jesús histórico fue crucificado, fue muerto por los judíos, de acuerdo no solamente a la Biblia, de acuerdo no solamente a lo que leemos en los evangelios y en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el siguiente punto, el siguiente paso es decidir si su tumba está vacía. Porque quizás hasta ahí todo el mundo pudiera estar de acuerdo. Todo el mundo pudiera estar de acuerdo y decir, bueno, sí, existió Jesús, ese personaje, y lo mataron, como mataron a cualquier otro. Es como usted decir, bueno, sí, existió Napoleón, y Napoleón murió en una isla estando prisionero.
Ahora la pregunta, la siguiente, eso nos lleva a la segunda afirmación lógica. Esa tumba donde fue enterrado ese personaje que fue muerto por los judíos, ¿está vacía? ¿Está vacía? La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús fue ejecutado y fue puesto en un sepulcro. Y también nos enseña las Escrituras que Jesús, 3 días más tarde, varias mujeres vinieron a ese sepulcro a cumplir con los preparativos de su cuerpo, de ungir, como se acostumbraba aquel entonces, a ese cuerpo muerto. A pesar de que estas mujeres sabían de que había una piedra grande puesta allí, y esa era su preocupación cuando leemos en los evangelios, de que quién le ayudaría a remover la piedra para ellas poder entrar. Y en segundo lugar, también el hecho de que el Imperio Romano había puesto un sello. Y cuando el Imperio Romano ponía un sello de cera en cualquier puerta, ese sello no se podía romper. Y el que lo hacía y era hallado culpable de eso, podía merecer la pena de muerte. A pesar de ello. Entonces, la preocupación de ella es quién nos va a ayudar a mover esa piedra. Pero nos dice los evangelios que, sin embargo, cuando ellas llegaron, ¿qué ocurrió? La piedra había sido removida y cuando entraron, la tumba estaba vacía. La pieza de evidencia más convincente, además de los testimonios presenciales de los evangelios, fue, aparte de ellas, aparte de los discípulos, que las autoridades judías creyeron que ese cuerpo se había levantado de allí. Las autoridades judías. Incluso, y eso lo leemos en los evangelios, fueron tan lejos al sobornar a los soldados. ¿Para qué? Para que dijeran que se habían dormido y que habían dejado que los discípulos de Jesús tomaran el cuerpo. Y eso nosotros leemos en Mateo 28, 11 al 15. Se lo voy a leer. Mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y le evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Entonces, mire hasta dónde llega el extremismo de querer negar este hecho histórico de que ese Jesús que fue sepultado en esa tumba se levantó de los muertos. Sobornar a los militares, sobornar a los guardias para que dijeran que ellos se habían dormido y que mientras ellos dormían, el cuerpo de Jesús
lo habían tomado sus discípulos. Así que nosotros podemos ver que sea lo que sea que ellos pensaron, por lo menos los sacerdotes, que había ocurrido con el cuerpo de Jesús, sea lo que sea que ellos pensaran, lo cierto es que ellos sabían que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Entonces, podemos afirmar de que la tumba estaba vacía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, otra cosa que nosotros debemos de considerar, porque puede ser que la tumba esté vacía, puede ser que los discípulos hayan robado el cuerpo, pero ¿para qué sobornar a alguien para que diga una cosa si es la verdad? Bueno, supongamos que sí. O puede ser que el cuerpo se haya deshecho, ¿verdad? Entonces, el próximo asunto que nosotros debemos de considerar es, ¿resucitó Jesús? ¿Resucitó Jesús? Nosotros no tenemos imágenes, videos, evidencia fotográfica que nos muestren eso. En estos tiempos es fácil, nada más hay que buscar la grabación de la cámara. Ah, mírala ahí estaba, mira la grabación. Entonces no tenemos esa evidencia, ¿verdad? Porque no existía, obvio, en aquel entonces. Entonces lo más que nosotros podemos decir es lo siguiente. Los discípulos creían que sí, que Jesús había resucitado. Pero lo creían no solamente de palabra, sino de hecho. Tenga pendiente algo. Cuando Jesús fue llevado por los soldados, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Cuando arrestaron a Jesús. Se dispersaron. Había uno que iba con una sábana, no sé qué le pasó, desnudo pero con una sábana, y trataron de agarrarlo y él salió huyendo y dejó la sábana. ¿Y cómo salió huyendo? Desnudo. ¿Y quién pudo haber sido ese discípulo? Wendy. No, el discípulo que salió huyendo, que tenía una sábana. Hay solamente un evangelista. No, tampoco. Un evangelista que lo narra y no dice quién era ese discípulo. Él dice, había un discípulo que iba con una sábana y cuando trataron de agarrarlo, él salió huyendo y dejó la sábana. Un solo evangelista lo menciona. El evangelio de Marcos. Entonces, suponemos que como es el único que lo narra y no menciona quién fue, era él mismo. El mismo Marcos. Porque es el único que lo narra. Ninguno de los otros tres hace referencia a ese discípulo con una sábana. No sé por qué andaba desnudo el bendito, pero... Entonces todos salieron, todos se dispersaron. Pedro siguió a escondida, de lejos. Entró al patio donde se calentaban los guardias. Parece que hacía frío esa noche. Se estaban calentando allí y cuando comenzaron a decir, mira, tú eras uno de ellos, comenzó a negarle. Comenzó a negarle. Y todos lo dejaron. Todos se fueron. Entonces, y luego, incluso, que luego que saben que Jesús muere, porque todavía allí en la tumba, en la crucifixión, en la cruz, todavía estaba Juan, el discípulo amado, estuvo allí. Pero cuando ya él muere, cuando ven, ya está muerto, ya lo cogen José de Arimatea y va y lo llevan allá, todos se escondieron. No solamente se dispersaron,
se escondieron. Y eso es lo que nosotros vemos en Juan 20:19, que ellos estaban allí reunidos por miedo. Vamos a leer Juan 20:19. Mira lo que dice. Eso es en el momento en que ya Jesús se le aparece. Ellos estaban escondidos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? ¿Por qué estaban con la puerta cerrada los discípulos? ¿Por? Dígalo. ¿Eh? Escondiéndose por miedo. Eso es lo que dice. Estaban allí escondidos por miedo a los judíos. Incluso después que Jesús ya está muerto, ellos siguen escondidos. Ahora, ¿qué ocurre luego que Jesús se le aparece a ellos? Hay un cambio radical en los discípulos en el momento en que ellos ven, y valga la redundancia, con sus propios ojos que Jesús ha resucitado. Y ya esos discípulos que se habían escondido, que se habían dispersado, ya no tienen más temor. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese cambio tan radical en estos discípulos? Incluso Pedro, que había negado conocer a Jesús, acuérdense lo que le dije hace un ratito, ¿verdad? Que lo negó 3 veces. Ese Pedro, unas cuantas semanas después, se levanta en medio de una multitud y habla con denuedo, con soltura, con libertad a multitudes enteras. ¿Qué es el cambio que ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido ese cambio en los discípulos de estar escondiéndose por miedo a los judíos y cuando ven a Jesús resucitado ya dejan ese temor? La misma palabra nos da pistas al respecto. Al ver al Cristo resucitado, ese temor se llenó de gozo. Ese temor se convirtió en valentía. Ese temor les dio ánimo para salir y testificar y hablar con libertad estas verdades. Ese Pedro primero da un tremendo sermón donde 3,000 personas son bautizadas. Y luego ese mismo Pedro se para ante el Sanedrín judío. En Hechos 4 nos habla acerca de eso. Se para. Acuérdense que el Sanedrín era el grupo que había provocado que Jesús fuera crucificado. Y él se para ante ellos. Y ese Pedro soporta los azotes por hablar de que Cristo ha resucitado. Y ese Pedro va a la cárcel por hablar de que Cristo ha resucitado. Ese Pedro ya jamás dejaría de predicar. ¿Por qué? Porque vio al Cristo resucitado. Por esa razón. Pero también tenemos el caso de Esteban. Esteban insistió en la resurrección de Jesús, aún hasta el momento en que el Sanedrín, cuando él dice, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, cuando él dice eso, el Sanedrín, o los judíos en sentido general, porque no estaba solamente el Sanedrín allí, lo apedreó. Y Esteban muere como un mártir. ¿Por decir qué cosa? Que vio al Cristo resucitado sentado a la diestra del Padre.
Entonces, ¿qué fue lo que cambió esa actitud de cobardía, de miedo, de esconderse, de dispersarse, a una actitud de pararse enfrente de las multitudes, de predicar, a una actitud de morir, a una actitud de ir preso, de ser azotado? ¿Qué fue lo que los cambió? El ver al Cristo resucitado. Pero no solamente conocemos esto en las Escrituras. Además, nosotros también tenemos varios escritores fuera de las Escrituras, varios escritores extrabíblicos que dan fe al hecho de que los testigos presenciales de esa resurrección de Cristo murieron insistiendo que habían visto vivo, sano y salvo después de la crucifixión al Jesús histórico que había sido muerto. Que lo habían visto sano y salvo incluso después de los dolores, el quebranto al que fue sometido, a la tortura a la que fue sometido en esa cruz. Hay un autor llamado Clemente de Roma, y él informó en uno de sus escritos de la muerte de Pedro y Pablo, perdón. Él habló acerca de cómo ellos murieron a causa de testificar de que habían visto al Cristo resucitado. Ignacio, Policarpo, Dionisio de Corinto, Tertuliano y Orígenes, todos autores cercanos al primer siglo, todos ellos, que no son autores bíblicos, sino autores extrabíblicos fuera de la Biblia, afirmaron que las personas murieron a causa de su creencia de que habían visto a Jesús resucitado. Y están ahí, son documentos históricos que están disponibles en museos. Entonces, mis hermanos, si bien muchas personas pueden morir por una creencia, tenemos aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Que vino en el 73, que murió en las montañas, lo mataron. Bueno, Manolo fue uno de ellos, pero en el 73 el que vino, que era coronel, Camaño. Si bien personas así como Camaño pueden morir por una creencia, en el caso de los apóstoles, de los discípulos, de los que nos narran las Escrituras, se convirtieron en mártires por lo que declararon que habían visto, no por una creencia. No por una creencia, sino por lo que declararon que habían visto. ¿Y qué fue lo que ellos declararon que habían visto? A Jesús resucitado. Eso fue. A Jesús resucitado. Esa fue la creencia. Hay varias teorías que tratan de dar una explicación a los hechos de esta historia. Algunos dicen que los testigos experimentaron una alucinación en masa, a pesar de que las alucinaciones son, por definición, defectos en el cerebro de un individuo y no es algo que una multitud podría experimentar en conjunto. Es decir, no puede ser que una masa vean una ilusión. Otros dicen, ¿usted sabe qué dicen? Que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. Pero, de nuevo, si lo hicieron, si robaron el cuerpo, porque iban a sufrir y morir por algo que sabían que no era cierto. Otros insisten en que Jesús no murió en la cruz, que él simplemente se desmayó o entró en coma. Pero las heridas de Jesús no solamente eran las cicatrices de sus manos, de los clavos en sus manos y en sus pies y en su costado,
También tenía la carne arrancada de su cuerpo por los latigazos y las heridas de la corona de espinas. Un hombre deshidratado, azotado y crucificado no podría, entre comillas, haberse recuperado después de 3 días en una tumba fría y sin ayuda de nadie. Ese hombre tomar, rodar una piedra gigante de la entrada de una cueva. No era posible eso. Incluso si Jesús fuera de algún modo capaz de escapar de la tumba en esa condición, él no habría exhibido ningún tipo de vida resucitada que los demás quisieran experimentar. Es decir, ¿cómo va a vivir un hombre con esas secuelas? Entonces, ¿qué nosotros podemos afirmar? Que Jesús vivió, ¿verdad? Que el Jesús histórico vivió, que ese Jesús histórico fue crucificado, que ese Jesús histórico resucitó al tercer día y que ese Jesús histórico fue visto por muchos. Las autoridades judías trataron de encubrirlo con dinero. El gobierno romano trató de silenciarlo con violencia. Escépticos modernos tratan de buscarle una explicación natural, pero lo cierto de todo esto es que no hay ninguna teoría que pueda explicar los relatos de los testigos presenciales, excepto que Jesús en verdad resucitó. Esa es la verdad. Y debido a eso, nosotros podemos tener la esperanza de que también, ¿qué cosa? Un día nosotros también resucitaremos y nos encontraremos con Él. Esa es la esperanza cierta. Esa es la promesa real. Esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aferrarnos a esa verdad y vivir en consecuencia a esa verdad. En consecuencia a esa verdad. Una pregunta a la que todo creyente ha reflexionado es la de qué aspecto tendremos en el cielo. ¿Podremos nosotros reconocer nuestros seres queridos? ¿Tendrán nuestros cuerpos resucitados las características propias de la vejez o de la juventud? Y muchos de estos asuntos siguen siendo un misterio para nosotros. La Biblia solo da algunos indicios de las respuestas a esas preguntas. Lo cierto es que nosotros sabemos que cualquiera que sea el aspecto de nuestro estado resucitado, va a superar con creces las expectativas más altas que tengamos ahora a ese estado resucitado. La Biblia afirma en 1 Corintios 2:9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo nos dice que ahora nosotros vemos por un espejo, veladamente. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir en aquel día? Veremos cara a cara. Que ahora nosotros conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente, como hemos sido conocidos. 1 Corintios 13:12 nos habla al respecto. La Biblia enseña claramente la resurrección final de los cuerpos de los santos. Se dice que la resurrección de Jesús es la primicia de aquellos que también participaremos
en esa resurrección. Que hay una continuidad entre el cuerpo terrenal que muere y el cuerpo resucitado que tendremos. Nuestros cuerpos presentes son corruptibles y sin duda, ¿qué le va a ocurrir a este cuerpo? Se va a descomponer, va a desaparecer. Sin embargo, al igual que Jesús regresó de la tumba con su cuerpo, un cuerpo transformado, así también nuestros cuerpos actuales serán resucitados. ¿Y qué más? Y seremos transformados. Un cuerpo puede cambiar su estado sin destruir aún así su identidad. Todo cuerpo resucitado estará completo en cantidad como en calidad. Nada le faltará. Sin embargo, va a ganar mucho ese cuerpo resucitado. Nosotros no sabemos cómo el poder de Dios consumará esto. Solo sabemos que así será. ¿Verdad? Nuestros cuerpos estarán especialmente adecuados para la vida eterna en el reino de Dios. Nuestros cuerpos actuales no están aptos. Cualquier cambio que sea necesario será hecho por el poder de Dios para que nos adecuemos a ese estado futuro. Nuestros cuerpos serán incorruptibles, sin deterioro, ni enfermedades, ni dolor, ni muerte. Habrá un poder agregado a nuestros cuerpos actuales, ya que van a ser resucitados en honor, en gloria, en poder. Nuestros cuerpos van a ser hechos semejantes a la semejanza del cuerpo glorificado de Jesús. Seremos semejante a Él. El nuevo cuerpo del creyente será un cuerpo espiritual y celestial. Será apto este cuerpo o estará apto este cuerpo para un orden superior de vida. Quizás tendremos el semblante brillante, no lo sabemos, radiante, quizás como el de Cristo en la transfiguración. No lo sabemos. Lo cierto es que hay promesas para nosotros. Si real y efectivamente creemos y lo afirmamos con nuestras vidas que Cristo resucitó. ¿Qué les parece? Pues vamos a dejarlo hasta acá y que estas palabras nos lleven a considerar este tema y a vivir en consecuencia.